Egunon. Francisco de Xavier. Nacimiento de una nación. No. Nacimiento de un mito. San Francisco Javier. Y muerte de una nación. Aunque hay quien diga que es el nacimiento de otra nación, de la que nunca se hizo partícipe. El santo Navarro. Digo bien, Navarro. Nacido en 1506, estando todavía en pie el viejo reino de Navarra, tenemos esa biografía del vástago de la casa de Javier, Francisco Jasso y Azpilicueta, que nace 6 años antes de la formal agresión con compuertas desde el interior, aquella lucha familiar entre agramonteses y diamonteses, estos últimos creyendo que iban a ser agraciados con el abrazo fraternal de este Castilla y Aragón, sobre todo de Fernando el Católico, a quien Maquiavelo le dedicó en parte el Príncipe, aquella obra tan simpática de ese funcionario proto-italiano, de manera de agraciar al príncipe, le enseña lo que tiene que ser, y curiosamente lo pudo escribir porque estaba en la cárcel, circunstancialmente pues tuvo tiempo libre. Pero bueno, este es otro libro, ¿no?, de alguien que estuvo en el otro lado, en las huestes de Navarra. Incluso algún que otro familiar estuvo en Hondarribia en las últimas luchas, allá por 1521. Una época en la que también hubo unos intentos en Logroño, y hay unas fiestas actualmente que se celebran en lucha contra el francés. Bueno, sí, había franceses en aquella batalla en Logroño en 1521, pero fundamentalmente eran bajo el liderazgo de los navarros, que hasta 3 veces consecutivas intentaron retomar el reino pocos meses después de 1512, 1516 y en 1521-22 con el final aquel en Amayur. Pero nos estamos desviando de la figura de Francisco de Javier. Fue un santo varón que fue luego posteriormente reclamado por la españolidad universal, a pesar de que cuando va a estudiar a París y se encuentra con su amigo y compañero Ignacio de Loyola, probablemente el vasco más universal de la historia, no firma en aquel colegio como hispano, ni como español, ni como castellano, que nunca se sintió ni se identificó. Firmó como... Investíguenlo. ¿Cómo firmó Francisco de Jasso y Azpilicueta? ¿Con qué se identificó? Como estudiante en París, donde había libertad para expresarse en su fuero interno y en su identidad. Pues allí hubo 7 personas que constituyeron la orden de los jesuitas. Y había entre los 7, pues estaba Francisco de Jasso y Azpilicueta, que si bien nunca tuvo el liderazgo, el mando supremo de la orden, acabó yendo de la mano de los portugueses a el amado Oriente, al predicar las buenas nuevas, en parte con la mitología aquella del preste Juan, que había ido por aquellas zonas, presumiblemente la India, a predicar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer occidental en entrar en tierras de Japón, así es reconocido, y por eso en el centro de Pamplona existe un parque llamado el Parque Yamaguchi, en honor a esa relación entre un insigne navarro y el reino de Japón, el reino del lejano oriente, donde amanece el sol. Luego intentó entrar en China, por la zona de Cantón, Shanghái, por aquella zona,
para tratar de evangelizar a los chinos. Paralelamente también hubo un intento, conceptualmente, de invasión de China por parte de Felipe II en los tiempos de la Armada Invencible, la amadísima, queridísima, santísima, serenísima, gloriosa Armada. Evidentemente no estamos hablando de la misma época, pero estamos hablando del mismo siglo, del siglo XVI, cuando Mirabilis, Castilla Mirabilis, creía que podía lograr todo en el mundo. Pero sí, los ingleses que se descojonan vivos de la Armada Invencible ocultan vivamente la Contraarmada Invencible, que es una respuesta que montaron ellos y es 3 veces risible a la llamada Armada Invencible de Felipe II, pero claro, parece que la historia la cuentan otros. Por eso es importante que la historia la cuente uno, y por eso hay que agradecer a Aitor el Pescador la biografía de Francisco de Xavier. Hay muchos lugares comunes, hay muchos lugares donde supuestamente Francisco de Javier, muy español, mucho español, muy castellano, la mitología, y tratar de ponerle en el altar, incluso en términos de la guerra civil, como santo que había reconquistado Navarra para la catolicidad y para el bien de la nación española. Incluso las Javieradas, que tienen un origen en esa beta para allá. Pues hay que poner las cosas en su lugar. Por eso resultó muy altamente satisfactorio cuando pude leer esta obra. Probablemente la adquirí cuando estaba suscrito a la editorial Chalaparta, que cada cierto tiempo me enviaban un libro. Y bueno, pues la pude leer y fue altamente satisfactoria. No solamente satisfactoria, sino reveladora para un vizcaíno como yo, para tratar de encuadrar la verdad histórica de la biografía de Francisco Javier. Y por lo tanto, reconciliarme con esa figura, con su verdad histórica, esa verdad que hizo que cuando estaba agonizando, sus últimas palabras las dijera en euskera, su lengua materna. Sí, la lengua materna de la casa de los Jasso y Azpilicueta, la casa de Javier, en Navarra. Porque el euskera, la lengua navarrorum, estaba bien extendida en el viejo reino. Francisco Javier, por lo tanto, fue una víctima de los tiempos, que tuvo que sobrevenir a una nueva realidad. La realidad de una Navarra que desapareció en el ámbito sur-pirenaico para fundirse en el reino de las Españas. Luego el relato dirá entrega voluntaria, y en el norte sobrevivir hasta más o menos un siglo después, cuando las coronas acaban uniéndose en la figura de Enrique III de Navarra y Enrique IV de Francia, con aquella frase sobrevenida de París bien vale una misa, porque al norte, debido a las injerencias de los católicos mezclados con bulas, aunque inventadas, de Fernando el Católico, pues derivaron en calvinistas, tradujeron a euskera la Biblia, la Santa Biblia, y bueno, pues esa rama protestante. Claro, Francia y el resto, en general, había una lucha entre protestantes hugonotes y católicos. Y para ser rey de Francia, se tuvo que convertir en católico, el rey Enrique. Pero bueno, eso es otra historia para la posteridad. Fue muy religioso, muy católico, y es uno de los elementos, piezas fundamentales de la orden de los jesuitas. Por lo tanto, habría dos figuras grandes, hercúleas, en cuanto a la ligazón, a la religión en Euskadi, como son en Vizcaya y Guipúzcoa, del que son patrones. Bueno, es patrón, la misma persona, es San Ignacio de Loyola, y en Navarra tenemos a San Francisco Javier. Demos gracias a Aitor Pescador, porque al fin y al cabo en este libro
No encontraremos una simple biografía de Francisco de Xavier, ni una mitificación de su vida como santo considerado patrón de Navarra. Este trabajo nos ofrece una visión diferente, una parte más humana del periplo vital para este personaje trascendente para el devenir de este territorio, cuya trayectoria estuvo unida a uno de los acontecimientos más determinantes, como hemos dicho, la conquista llevada a cabo violentamente por parte de las tropas invasoras entre 1512 y 1524. Bucear tanto en la vida de Francisco de Xavier como en la muerte del reino de Navarra significa encontrar infinidad de referencias sobre un periodo histórico plagado de controversias, hoy en día aún no del todo aclaradas. Lectura amena y a la vez que divulgativa y apasionada, que rescata a un personaje que constituyó un hito indiscutible y testimonio de una época a la que no fue ajeno. Una de las cosas que conviene recordar es que de Europa, de una determinada época, construcciones amuralladas, defensivas, en forma de castillo y todo esto, hay un lugar donde no existen. No existen. Y no es porque no construyeran o nunca existieron. Ese lugar se llama Navarra. Porque después de la conquista, desde Madrid, desde Toledo, luego se movieron a Madrid, desde Toledo, donde era capital, donde estaba la corte, que a veces se movía, pero para decirlo más ágil se dice la ciudad y no la corte. La corte castellana nos dio la orden, a instancias de Ferran el Católico, de desmochar los castillos y todas las circunstancias defensivas, por si acaso pueda pasar algo en el futuro. Esa, junto a la biografía de personas como Francisco Xavier, ese desmochado de las construcciones en Navarra, es testimonio de un periodo de convulsiones en el que gentes como Francisco Xavier tuvieron que salir fuera para poder ser ellos mismos. Ahí está, para todo aquel que le interese, la figura de los jesuitas, de los religiosos, de los misioneros que llevaron la palabra de Cristo allende los mares. Como digo, hay muchos elementos de los que empezar a tirar, cual pescador, Aitor Pescador, como es, ¿con qué nombre? ¿Con qué identidad firmó en París? ¿Por qué se fue con los portugueses y nunca quiso pisar Castilla en ninguno de sus viajes posteriores a 1512? ¿Por qué acabó en Japón, donde habían tenido mucha presencia los portugueses? ¿No la tendrían los neerlandeses? ¿Y por qué acabó en Cantón, falleciendo con fiebres, expresando sus últimas palabras en euskera? Bueno, pues aquí están. A quien le interese, recomiendo vivamente esta obra de Francisco de Xavier. Esta así, nacimiento de un mito, el de Francisco Xavier, que hay que desentrañar y retrotraer para ver la biografía real del personaje, no lo que luego algunos han interesadamente contado. Y muerte de una nación, muerte de un reino, más bien. La nación no estaba, había un reino, el reino de Navarra, que para la historia, como algo más o menos independiente, muere en ese periodo entre 1512 y 1524. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti jaipean.